Hola, bienvenidos al universo del Dog Zodiac, el lugar donde las figuras alternativas de Saint Seiya cobran vida. El día de hoy les traigo a nuestro Caballero de Andrómeda en su armadura divina o B4 en la marca china Great Toys. Esta figura nos viene en una caja de cartón color rosada. Por delante tiene una figura de una hada. También nos trae unas letras que dice Spirit. Por los lados laterales no trae nada. Y en la parte de atrás también nos trae dos hadas. Y en su interior nos trae un blister con su armadura de metal. Nos trae las alas. Nos trae una tiara con los cabellos. Nos trae una fundita con el cuerpo. Una fundita con las manos. Una fundita con los rostros, dos funditas con los cubre antebrazos con sus cadenas, una fundita con los cabellos y una fundita con dos piecitas pequeñas que parece que son de las alas, y nos trae un super manual. Nos trae un cuerpo de plástico EX, se ve de buena calidad. Las articulaciones se ven rígidas pero fluidas. Como podemos ver, está muy bien. El cuerpo está bueno, de esta marca de Great Toys. Tiene buen rango de movimiento, el split. Las articulaciones, como podemos notar, están en perfecto estado, muy buenas. Es un cuerpo bueno que trae este Great Toys. Por aquí un poquito nada más de redadas, pero es muy mínima y se nota un cuerpo de buena calidad. Por aquí tenemos a las sombreras, como podemos ver, es de metal. Está bonita, detallada, los plásticos se notan de buena calidad también. Esta vez es en C, esto va a ir en los huequitos del hombro. Por aquí tenemos a la pechera. Está todo bien detallado, no hay fallas en la pintura. En la pechera tenemos que sacar esta parte de aquí para poder revisar las bisagras. Esta parte del cuello es de plástico, pero sí está bonito, no trae fallas. Las bisagras se sienten de buena calidad. Los cubre bíceps, bien. Tenemos a los cubre bíceps, están bonitos, están bien detallados, no trae tampoco fallas en la pintura. Esta vez nos trae dos modelos, uno que es sin cadena y otro par que son con las cadenas. Las cadenas son de metal. Nos trae una en forma circular que es para la defensa, ya sabemos, y otra cadena de Andrómeda con la parte que es puntiaguda. Esta es para el ataque, está muy bonita. Tenemos por aquí el cubre abdomen, este es de plástico, el color es un poquito más pálido que el rosado normal de la armadura, pero no desentona. Tenemos a las musleras, como podemos ver, no se salen fuera de los detalles, está bien pintado, no hay falla en la pintura, está simpático. Ya vamos a ver en el armado final cómo nos queda. Por aquí tenemos al faldón. Aquí sí tenemos esta falla que se va a ver el pin rosado, el seguro del cinturón, eso se va a ver feo. Cabe recalcar que para que tú puedas corregir esta parte de aquí, tienes que comprar obligatoriamente la figura de yoga armadura divina en la marca Great Toys, donde te vienen esas correcciones del faldón, porque en la parte de acá atrás también va a quedar un hueco así feo, y con esa figura te vienen esas piezas de las hombreras y del faldón para que tú lo puedas cambiar. Igual están bonitos, pero con esos defectos. Tenemos aquí las espinilleras, también están bonito, sencillo pero bonito. Por aquí tenemos las alas, estas alas son de plástico. Como podemos ver, aquí nos viene como el pegamento, que viene un plástico, una fundita. Ojalá que nos salga, pero se nota aquí feo. Son como unas alas de hada. Podemos ver aquí, se notan los plásticos,
rosado. Todo esto es de plástico. Siente un plástico de mediana calidad, no les voy a mentir. Vamos a ver cómo se ven con las figuras completamente montadas. Tenemos a los pies también de metal. Nos trae este detalle aquí en la puntita y nos trae las letras indicando el pie que es. Esta figura nos trae 4 rostros, un rostro con los ojos cerrados, un rostro neutro con la mirada hacia un lado y un rostro de acción. Estos rostros están muy bien detallados. Grey Toys se caracteriza por traer rostros de buena calidad, como podemos ver, están bien delineados, la pintura se ve bueno, el plástico se ve bueno. Eso sí, Grey Toys se caracteriza siempre por traer buenos rostros. Miren nada más, qué bonito rostro. Ya vamos a ver cómo se ven con los cabellos. Nos trae 5 pares de manos, nos trae un par de manos con las palmas abiertas, un par de manos en forma de garra, un par de manos como para coger las cadenas de Andrómeda, un par de manos para lanzar lo que es la cadena de Andrómeda, un par de puños y nos trae una mano extra con la palma extendida. También nos trae 2 cubrepuños de plástico, tenemos que sacarlas del arbolito de aquí. Las manos están bien, tienen buena pintura, no se corre ni de los dedos a la palma, ni lo que es la palma a los dedos. Dan un buen juego de manos para hacer nuestras poses. Si tenemos una buena cantidad, tenemos los cabellos, se siente un plástico de buena calidad, no trae redadas, un color está simpático, está bonito lo que es la cabellera, la parte trasera. Por acá tenemos la parte del flequillo sin la tiara. También nos trae 4 mechones, están muy bonitos, se sienten, como les digo, de muy buena calidad, no trae redada los mechones. Tenemos el cuarto y tenemos lo que es la tiara, que es de plástico, que también está muy bonita, con su cabello para colocar la tiara, con el rostro con los ojos cerrados como meditando. El rostro neutro con la mirada hacia un lado y rostro de acción. Antes de empezar con la armadura, metemos y sacamos los pies un par de veces para mayor facilidad. Colocamos la muslera haciendo presión hacia arriba, continuamos con las espinilleras, doblamos la pierna y colocamos las rodilleras a presión. Seguimos con los pies, asegurando que la letra L quede en el lado izquierdo y la R en el derecho, y repetimos el mismo proceso con el otro lado. Elevamos la parte superior del torso, colocamos el cubre abdomen y cerramos. Retiramos el seguro del cinturón, lo abrimos cuidadosamente y fijamos de atrás hacia adelante y cerramos. Inclinando el cuerpo un poco hacia atrás, colocamos el broche del cinturón, retiramos la parte frontal de la pechera y también la pieza de plástico del cuello y abrimos. Elevamos los brazos, colocamos la pechera de atrás hacia adelante, fijamos con la pieza delantera y colocamos la pieza de plástico del cuello. Retiramos la mano del cuerpo y continuamos con los cubrebíceps, ajustando bien hacia arriba. Seguimos con los antebrazos, retiramos cuidadosamente los cubrepuños del plástico y elegimos las manos a nuestro gusto. Las colocamos haciendo el brazo en un ángulo de 90 grados y repetimos el proceso con el otro lado. Continuamos con las hombreras, encajando el conector en los orificios del hombro. Para armar la cabeza, retiramos el conector del cuerpo e introducimos los mechones pequeños en los conectores laterales.
Ponemos la cabellera de atrás, luego un rostro a tu elección, acomodamos y continuamos con el flequillo con la tiara, ajustando con firmeza para que quede bien, y finalizamos colocando la cabeza al cuerpo. Y por último, colocamos las alas en la parte trasera de la espalda a presión. Y bien, por aquí tenemos ya a nuestra figura completamente montada. ¿Qué les puedo decir? En términos generales, a la vista se ve una bonita figura, pero tiene ciertas fallas, ciertos errores, como ya le he venido mencionando. Aquí esta parte del cinturón se ve este plástico rosado, se ve feo. También la proporción de las hombreras no se ven bien, y también la parte del faldón de atrás se ve un hueco feo, pero ahí la armadura es bonita, todo encaja perfectamente, es fácil posarla, no se cae, pero como yo digo, siempre recomiendo en estas figuras con alas tenerlas con un soporte, con una base, para que no se te venza y se te caigan. Las cadenas son bonitas, son de metal, y ahí todo está muy bonito, los rostros hermosos, solo esos pequeños errores que les mencioné. Aquí vamos a ver lo que les decía de la parte de atrás del faldón. Miren cómo se ven este hueco, no trae esta parte del faldón y queda un hueco feo a la vista. Y entrando a los aspectos negativos y positivos de esta figura, podemos hablar de los aspectos negativos: que el color de la pintura no es tan fiel al anime, es un rosado un poquito más pálido. Otro aspecto negativo es este broche del cinturón, que tiene un color rosado y que no lo cubre la armadura, y hace que a la vista se vea feo este brochecito de aquí. Otro aspecto negativo es que el faldón no cubre completamente la parte de atrás y se nota ese hueco, no trae esa pieza en la armadura. También otro punto negativo en lo personal es que no trae las cadenas estáticas que tienen figuras como para hacer poses en acción. Y los aspectos positivos de esta figura es que tiene un precio relativamente económico. En la tienda de AliExpress las podemos encontrar en un precio alrededor de $42 a $44. Otro de los aspectos positivos de esta figura es que, como nos tiene acostumbrado Great Toys, tiene buenos rostros, buena cabellera, un cuerpo de muy buena calidad, y eso es a rescatar de esta figura. Otro aspecto positivo es que es una buena opción para completar tus protagonistas con armadura divina en formato X. Otro punto positivo es que las alas es de un plástico bueno y tiene un bonito diseño. Y bueno, para finalizar, en los puntos positivos de esta figura es que todas las piezas se notan de buena calidad, la pintura muy buena, plásticos excelentes, rostros, etcétera. En general es una figura de buena calidad, pero en diseño no es tan bonita. Y entonces, en conclusión, te puedo decir que esta es una figura muy buena, pero que tiene sus fallas, y estas fallas hacen que te obliguen a comprar la figura de el cisne Great Toy en armadura divina, porque ahí te vienen las correcciones para el faldón, te vienen las correcciones también para las sombreras. En comparación con otras marcas, también la tenemos en MST, que la MST tiene un hermoso diseño de la armadura, es muy bonito, el color es un rosado más intenso, no tiene las fallas del faldón, está más simétrico, está muy bonita la figura de MST, es un poquito más cara que esta aquí, ronda los $50-$55 en AliExpress, pero los cuellos siempre de MST no me gustan mucho, son muy largos. Si compras la de MST tienes que cortarle un buen pedazo del cuello de 2 a 3 milímetros más o menos. Ahí ya tienes que ver qué es lo que prefieres, si prefieres diseño de armadura o diseño de los rostros y cabellera, porque es muy bonito entre las dos marcas, aunque haciendo un custom de las dos quedaría una figura espectacular, pero ya tendrías que gastar un poquito más.
¿Pero qué demonios le sucede a esta cosa? Ahora que lo recuerdo, hace unos momentos Thanatos destruyó esta cadena por completo. ¿Cómo fue que se reconstruyó? ¿Por qué se ve distinta? Pero si es... ¿No olvidaste que nuestras armaduras fueron bañadas con la sangre de Athena? ¿La sangre de una diosa? ¿Cómo? ¿Acaso es yo? ¡La armadura celestial de Andrómeda! ¿Qué dijo la armadura celestial de Andrómeda? Sorprendente. Con su cuerpo logró transformar su armadura. Vamos, hermano, date prisa. Yo me encargaré de irnos. Tú ve a ayudar a Seiya, por favor. Y hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Espero hayan disfrutado tanto como yo al explorar cada detalle de la figura de Shaun de Andrómeda Myclock X, armadura divina o B4 de la marca Great Toys. Y recuerden suscribirse al canal para no perderse en futuros videos llenos de emociones y detalles. Además, si aún no has visto el video de Seiya de Pegaso B4 Great Toys, te dejo el enlace justo aquí para que puedas apreciar más a detalle. Hasta la próxima, valientes caballeros del cosmos. Que las estrellas guíen vuestro camino y que sigan disfrutando de este apasionante universo de Saint Seiya. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!